for this session. Adelante, Jessica, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Glenda, y a todo el equipo de GFLAC por la invitación. Agradecerles. Este panel va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre los avances y desafíos de las instituciones financieras regionales para alcanzar una reforma compatible con el cambio climático y la protección de la naturaleza. Antes de mencionar mis panelistas, me introduzco muy brevemente. Yo soy Jessica Jacob, CEO y fundadora de Sureco and Partners, una empresa de consultoría especializada en Latinoamérica y el Caribe en acceso a financiamiento climático. Y me alegra mucho poder compartir este panel con entidades y personas conocidas. En su momento con BNDES, los acompañamos con BNDES en el proceso de acreditación al GCF, con Romy Calderón y Alide, bueno, viejos amigos de hace muchísimos años, acompañando a la Asociación Latinoamericana de Bancos de Desarrollo en todo este proceso de incorporar y ayudar a sus miembros en los temas relacionados a cambio climático. Y bueno, con la CAF, de hecho, actualmente estamos desarrollando un programa regional para sistemas de información climáticas y alertas tempranas. Así que es un gusto darle la bienvenida a Alicia Montalvo, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva, a Romy Calderón, jefe del programa de estudios económicos e información de ALIDE, y a Nabil Kadri, espero pronunciar bien el nombre, al menos en español o en portugués, quien es subdirector general adjunto de BNDES en Brasil. Entonces, pues dicho eso, me gustaría pues arrancar con unas preguntas para facilitar esta discusión. Y me alegra saber que este panel además tenemos un balance de género, Alicia, así que voy a empezar contigo, como dicen las mujeres primero. Un gusto tenerte aquí con nosotros y pues teniendo en cuenta todos los esfuerzos que la CAF está haciendo. Entonces nos gustaría si podrías compartir con nosotros cómo está contemplando la CAF promover eficientemente el financiamiento climático y la protección de la biodiversidad dentro de su estrategia de consolidación hacia el 2026. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por invitar a CAF a participar en esta jornada y en este panel tan interesante. Encantada, Jessica, y un gusto saludar a los que participan conmigo en esta conversación. Efectivamente, el reto, yo creo que la pregunta está muy bien planteada porque no es tanto movilizar financiación, que es un reto, sino hacerlo de manera eficaz y de manera eficiente, ¿no? Cómo seleccionar dónde tenemos que dirigir esa financiación para que los países realmente puedan acometer esa transformación que todos queremos hacia descarbonización, economías resilientes, uso sostenible de la biodiversidad. Y desde CAF lo que hemos hecho es un compromiso muy claro, marcar una señal que viene dada por nuestros accionistas. Cuando CAF amplió su capital, hace 3 años, los accionistas decidieron que el 40% de las aprobaciones de CAF debían ir destinadas a operaciones verdes. Es un mandato que nosotros como institución tenemos. Y, por tanto, creo que eso nos aporta una legitimidad extraordinaria porque es el mandato de los accionistas que son los clientes de CAF. Y eso pues, nos obliga a trabajar en varias direcciones. Primero, materializar este compromiso del 40%, que bueno, se estima que puedan llegar a ser unos 25.000 millones hasta 2026. Es una cifra considerable y del que ya hemos hecho también algunos compromisos muy, muy concretos en materia de adaptación, como se hablaba también en el panel anterior. La adaptación para nosotros es una prioridad y, de hecho, pues estamos reservando una parte importante de esos recursos para la adaptación y también para los temas de economía azul, que es todo un área de trabajo que en América Latina y el Caribe tiene un enorme potencial por los recursos tan importantes que aporta el océano, las zonas costeras, etcétera. Nuestra estrategia, por tanto, es marcar esta señal y luego ser capaces de generar una oferta y crear una demanda a través de la capacitación, el diálogo permanente. Por tanto, en primer lugar, lo que hacemos es trabajar en toda nuestra cartera de proyectos. Sabemos que es complicado muchas veces que los países tomen créditos para operaciones relacionadas exclusivamente con los temas de biodiversidad o los temas de cambio climático, pero es que estos temas verdes están en todos los proyectos. Por supuesto, energía renovable, pero estamos hablando también de agua y saneamiento, donde CAF tiene pues una gran fuerza.
temas de infraestructuras, cómo hacer nuestras infraestructuras más resilientes, cómo hacer nuestros proyectos de tecnología que efectivamente vayan en la dirección correcta. Es decir, este esfuerzo de lo que nosotros llamamos un poco enverdecimiento en el sentido absolutamente riguroso, ¿no? De cómo introducir componentes verdes en nuestra cartera, tener un equipo dedicado para eso, apoyar a todos los ejecutivos para que sus proyectos efectivamente tengan esta visión transversal de los componentes verdes en clima, pero también en biodiversidad, que es un tema muy importante que a veces no se le presta suficiente atención, ¿no? Justamente se habla de que la región es muy rica en biodiversidad, pero curiosamente las zonas más ricas en biodiversidad es donde encontramos colectivos en mayores niveles de pobreza. Por lo tanto, este trabajo de transversalización es fundamental y nos ha llevado a que de este 40% que hemos comprometido para 2026 ya estamos en un 35%. Creo que partíamos de un 20% más o menos en el año 2021 cuando se hizo este compromiso. Hemos aumentado de manera importante a través del diálogo fundamentalmente con los países, de construcción conjuntamente con las autoridades, por supuesto, de los ministerios de finanzas, pero también de los ministerios sectoriales. Y luego también estamos trabajando para construir una cartera específica de proyectos verdes, es decir, cómo trabajar la financiación para la biodiversidad de manera exclusiva. Es algo que realmente todavía está por desarrollar y nosotros estamos promoviendo un enfoque muy basado en los retos de los ecosistemas, identificar las brechas de financiación, pues siempre enfocados en cómo impacta esto a las comunidades, cómo podemos hacer que la biodiversidad beneficie a las comunidades. Estamos hablando de cómo sacar el beneficio mayor para la población de los manglares, de los arrecifes de coral, de las barreras naturales de los que constituyen los humedales o las marinas. Todo esto son bienes que hay que darles el valor que corresponde para que la población pueda seguir haciendo uso de ellos. Pues, por ejemplo, los recursos pesqueros, las barreras naturales al cambio climático. Y ahí creo que nuestro planteamiento, viendo la pregunta de cómo ser eficaces, es efectivamente cómo trabajar estos proyectos de forma que no sea una cosa solo de la protección per se, que ya es importante, y la conservación, sino de cómo hacer que los beneficios derivados de estos recursos vayan a la población. Y estamos ahora con varios proyectos, por supuesto, estamos trabajando en ecosistemas clave, por ejemplo, en Amazonía, por supuesto, pero también en ecosistemas como el Chocó biogeográfico, el Caribe. En el Caribe estamos trabajando mucho en proyectos que tienen beneficios para la población y estamos identificando este enfoque por ecosistemas porque nos parece que los ecosistemas no entienden de fronteras. Entonces, nuestra visión es que también tenemos que trabajar en aquellos casos donde, bueno, pues no podemos delimitar dónde empieza y acaba la acción en un país o en otro. Y luego me gustaría mencionar en esta introducción la importancia que para nosotros tiene también movilizar recursos internacionales. Nosotros somos un actor importante ante los fondos verdes que existen, el Fondo Verde del Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación. Y ahí creo que el papel de CAF es clave porque estos recursos nos permiten catalizar muchos recursos adicionales por nuestra parte, ¿no? Hacer este efecto multiplicador. Yendo a la pregunta de cómo ser eficaces y eficientes, creemos que la fragmentación muchas veces impide pues, aproximaciones un poco más sistémicas a los problemas y por eso trabajar con estos fondos pues, nos parece fundamental. En definitiva, una visión de transversalización, una visión también vertical de poner la biodiversidad como un tema clave en nuestra cartera de operaciones, pero también trabajar con muchos aliados y estamos bueno, pues ahí también muy comprometidos. Esas serían un poco las líneas básicas para consolidar nuestra estrategia de Banco Verde. Muchas gracias, Alicia. Y antes de pasar al resto de nuestros panelistas, me gustaría hacer una pregunta de seguimiento. Mencionabas que estaban actualmente en un 35% y
tienen ese objetivo, el 40%, ¿no? En operaciones verdes entendemos que slash también azules, ¿no? Porque hablabas de ese tipo, Por ¿no? De supuesto. intervenciones. Y la pregunta sería, si alguien aquí de la audiencia, por ejemplo, es de un banco de desarrollo o una municipalidad, ¿no? Que pudiera acceder a los recursos de la CAF, ¿cómo ustedes categorizan ese verde o azul? ¿Tienen algún tipo de taxonomía, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo es esa perspectiva mira, de ver esa correcto. parte? No, y es una pregunta muy importante porque parte de nuestro trabajo ahora mismo es generar capacidades para que los sistemas financieros de los países o de las instituciones locales puedan transversalizar también estos componentes verdes desarrollando taxonomías. Y además trabajar también con un enfoque de taxonomías que se hablen entre sí. Nosotros utilizamos la taxonomía de los bancos multilaterales de desarrollo, una taxonomía común para los temas de clima. En biodiversidad todavía se están construyendo estas taxonomías, muchas veces es más complicado, pero nosotros sí efectivamente tenemos una taxonomía que compartimos siempre con los países para que puedan ver esos proyectos que se plantean, qué porcentaje verde tiene. Y eso es muy importante porque tenemos algunas herramientas financieras que permiten que los proyectos que catalogan como 100% verdes tengan una subvención en las tasas de interés, es decir, que sean mucho más beneficiosos en términos financieros, ¿no? Y eso es muy importante, eso lo estamos trabajando. Pues de hecho, hace poco hubo un proyecto en Brasil que era 100% verde, con un tema relacionado con desarrollo urbano y bueno, arborización, que creo que es un ejemplo importante en un país que es ya un referente para estos temas, ¿no? Entonces, es trabajar taxonomías y categorizaciones comunes, transparentes, verificables, pero también crear los incentivos económicos para que bueno, pues el 100% verde también se ponga en valor. Y eso es lo que estamos trabajando. Por tanto, si las instituciones se acercan a nosotros, lo que hacemos desde un primer momento es el proyecto, buscar la solución que sea más verde, ¿no? Siempre, y en muchos casos a veces dicen, no, pero es que esto va a encarecer el proyecto. No, en muchos casos las soluciones basadas en la naturaleza son más baratas. Por ejemplo, en los proyectos de erosión costera, a lo mejor pues recuperar un humedal o una marina o una playa es una barrera de protección mucho más eficaz que construir un muro y además tiene beneficios porque genera pues recursos pesqueros y todo tipo de beneficios para las comunidades. Por tanto, el diálogo es clave y desde el primer momento trabajamos, o sea, que vengan a plantearnos estos proyectos porque lo hacemos en construcción con el cliente, con el país o con el interesado, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Alicia y pues muy importante y relevante lo que mencionas, ¿no? Que ustedes acompañan a sus clientes, ¿no? En identificar esas oportunidades, porque sabemos que muchas veces y nos pasa, ¿no? En varios de nuestros países, ¿no? Que cualquier proyecto de desarrollo ya se cree que se puede volver climático, ¿no? Entonces es como, obviamente, mantener el desarrollo como parte fundamental de los proyectos, ¿no? Y el desarrollo económico de las comunidades, como bien dices, pero tratando de acompañar a sus clientes con estas taxonomías y poder, pues, brindar, ¿no? También opciones alternativas, como bien mencionas, como las soluciones basadas en la naturaleza. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a Romy. Romy, ustedes como asociación, ¿no? Que reúne a muchísimos bancos de desarrollo de nuestra región, nos gustaría saber un poco más en detalle, ¿no? ¿Qué papel puede desempeñar o está desempeñando ALIDE para promocionar todos estos estándares, ¿no? Y buenas prácticas regionales relacionadas a financiamiento climático y conservación de la naturaleza? ¿Y cómo están ustedes apoyando a sus miembros para poder influir, por ejemplo, en sus propias políticas, procedimientos y operaciones? Gracias. Muchas gracias, un saludo a todos y bueno, un agradecimiento a los organizadores. Eh, un gusto compartir con Alicia, con David, contigo mismo, Jessica. Como tú decías, nos conocemos de tiempos, hay mucha confianza. Eh, Primero voy a un poquito a comentar algo sobre el Banco de Desarrollo. Los bancos de desarrollo, la mayoría de ellos son obviamente públicos, son instrumentos de financiación para el desarrollo de los estados, por lo tanto no tienen una libertad de acción porque tienen un mandato que está definido por su ley de lo que deben o no deben hacer. Eso en primer lugar.
En segundo, como instrumento de financiamiento para el desarrollo, están muy comprometidos en todo lo que es ayudar y apoyar tanto al Estado, que es a las políticas públicas, como al sector privado en estos compromisos internacionales, como son el Acuerdo de París, los ODS, donde están contemplados aspectos ambientales, de biodiversidad y todas esas cosas que van en línea con el cambio climático. Entonces, ahí hay dos cosas que hay que tener en cuenta muy presentes. Eso lleva a una tercera cosa, que es que prácticamente están obligados, ¿no? Eh, Así que ellos no tienen forma de decir yo no me meto en esto, porque no, son instrumentos de política, por lo tanto tienen que hacerlo sí o sí. Y aquellas instituciones como CAF que quieren ir por allí tienen que aprovecharlos porque están obligados a hacerlo. Y los temas climáticos y todo lo que tiene que ver con lo verde, todo lo que tiene que ver con esto de la sostenibilidad, son temas transversales a lo que es la actividad de los bancos. De manera que independientemente del enfoque o de la orientación sectorial, estos temas los cruzan a todos, así como el tema de género, que es un tema muy importante, la inclusión financiera, porque a veces se entiende que la inclusión financiera solo es un problema de personas, ¿no? También es de proyectos, es de territorios, es de empresas, ¿no? Quizá la gente de la CAP lo sabe muy bien, que hace algunos años nadie financiaba energías renovables, hoy ya todo el mundo quiere financiar energías renovables, porque ya hay un aprendizaje que justamente organismos como la CAF, como el BID, como los Bancos de Desarrollo, hicieron esos primeros pasos para que hoy ya haya conocimiento y pueda fácilmente ya irse avanzando. Por eso no llama la atención que cuando uno ve el mercado de bonos verdes, el tipo de bonos que más se han emitido son bonos que están asociados a energía, transporte sostenible, porque ya hay un aprendizaje ahí que, digamos, las instituciones regionales o los bancos de desarrollo. Y entrando un poquito a lo que nosotros como ALIDE hacemos, el tema de la transferencia y conocimiento de mejores prácticas, digamos, es la base central de ALIDE. ALIDE descansa en dos conceptos fundamentales. Uno, que es la cooperación entre sus miembros, porque una de las particularidades que tenemos es que los bancos de desarrollo no compiten entre sí, porque están enfocados a sus territorios, a diferencia de los privados, por lo tanto comparten conocimiento. Y eso facilita que en una plataforma como ALIDE tú puedas intercambiar. Nabil es testigo de LS, es uno de los grandes cooperantes en transferir conocimiento por todas las cosas que haciendo y que hacen en diferentes. Entonces, para nosotros esto es. Entonces, desde siempre ALIDE viene haciendo eso y cada vez que implementar el cambio climático, hace 10 empezamos un programa con el BID. Ahora estamos trabajando también en lo que es la iniciativa del carbono. El carbono. Romy, perdón, te interrumpo, es que se te escucha un poco más alejado, no sé si es por el micrófono o algo. Oye, me voy a acercar un Ahí, poco, eso, ¿ya? ahora sí. Y Gracias. lo que decía es que con los, por ejemplo, con el BID venimos trabajando un programa de todo lo que es la parte de financiamiento climático, financiamiento verde y todas las cosas nuevas que van apareciendo, lo venimos trabajando desde 2010. Con la CAF hemos empezado, por ejemplo, a trabajar en el marco de la iniciativa del carbono. Eh, lo lanzaron en la Asamblea de ALIDE en Curazao hace unos 3 años, unas 3 asambleas atrás, cuando volvimos a la normalidad, aunque algunos dicen que no es normalidad. Luego trabajamos mucho en lo que es la capacitación permanente. ALIDE tiene un programa de capacitación muy potente que comprende tanto cursos, seminarios, como también las visitas institucionales de funcionarios que van de un país a otro a conocer qué es lo que está haciendo, cómo lo hacen, el tipo de tecnologías, incluso van a visitar hasta las propias empresas que producen esas tecnologías que están vinculadas al medio ambiente. Por ejemplo, si se trata de ecocasas, no solamente vas a ver cómo lo financian, vas a ver los proyectos y vas a ver las empresas que producen las tecnologías para construir esas ecocasas, ¿no? Es una cosa muy completa. Eso se hace con Francia, con Alemania, donde van delegaciones, incluso hemos ido a la India, en fin, a diferentes países donde tenemos bancos miembros o no miembros y que estamos vinculados a las redes internacionales. Luego el otro es la asistencia técnica, es otro tema también muy importante. Ahí hay mucha colaboración de organismos regionales, hay mucha colaboración de bancos de desarrollo de países desarrollados, de agencias de cooperación internacional que facilitan expertos. Por ejemplo, el KfW va a un banco que quiere convertirse en un banco verde. Entonces dice, bueno, quiero convertirme en un banco verde y no sé
de lo que tengo, de lo que estoy haciendo, no sé qué es verde y qué no es verde. Entonces ahí manda a sus expertos para decir, mira, de tu cartera, esto es verde y lo de acá no es verde. Si tú quieres convertirte en un banco verde, tienes que esto, o dejarlo de lado o convertirlo en verde, ¿no? Y lo de acá sí, y continúa por ahí, desarrollamos nuevos productos, nuevos negocios, y en función, obviamente, a lo que es tu mandato, ¿no? Me quedo ahí y ya hay alguna otra cosita que después quizás podamos retomar. Muchísimas gracias, Romy. Y efectivamente, de hecho, estuve presente en esa asamblea de Curazao y la última en Brasil. Sí, claro. Son oportunidades únicas, ¿no? Para intercambiar, como bien mencionas, y no solamente, ¿no? Lo hacen en el marco de la asamblea, sino constantemente, como bien decías, ¿no? Con estas, pues compartiendo conocimiento, capacitaciones permanentes, asistencia técnica, e inclusive muy interesante lo que mencionabas como de esa especie de mentoring, ¿no? Que se hacen entre unos bancos y otros para poder aprender, ¿no? De los miembros. Y también pues me consta, ¿no? Que ustedes han sido de las pocas asociaciones a nivel mundial que inclusive accedieron a un programa de readiness del Fondo Verde para el Clima y donde apoyaron a múltiples países y entidades. Así que aprovecho para felicitarlos por eso y también por el Premio Verde que tiene Alide, que también es una forma de incentivar y premiar a aquellos que van haciendo esfuerzos en todos estos aspectos. Dicho eso, pues vamos a pasar a uno de los miembros de Alide en Brasil, BNDES, uno de los bancos pues, más importantes, ¿no? Territoriales de un país tan grande y que tiene pues muchísimo aliento, ¿no? Y sobre todo en este nuevo gobierno, bueno, ya no tan nuevo, ¿no? Pero que sí sabemos que le está dando una prioridad muy alta y que además va a reunir a la COP de Cambio Climático el próximo año en Belén. Nabil, me gustaría saber un poquito más y que compartieras con nuestra audiencia cómo está BNDES adaptando, ¿no? Todo este enfoque de los instrumentos financieros, como pueden ser los créditos y las garantías, para poder asegurar que sus proyectos prioricen, ¿no? Toda esta parte de protección a la biodiversidad, que como decía Alicia, es algo un poco más nuevo, como decía Romy, ¿no? Ya todo el mundo sabe que energías renovables, eficiencia energética y todo esto tiene un retorno relativamente a corto plazo, pero en esta parte, digamos, también de adaptación y no solamente en mitigación. ¿Qué papel juegan ustedes en relación, como decía Romy, con el sector público, ya que ustedes siguen también un mandato, pues, digamos, estatal como tal, y cómo están transformando sus inversiones? Muchas gracias por la invitación para más un año estar acá con ustedes, compartiendo la experiencia que hemos hecho a lo largo de algunas décadas, porque yo he dicho que la unidad ambiental de BNDES fue la primera unidad ambiental de una institución financiera acá en Brasil. Nosotros tenemos esta unidad de trabajo hace más de 30 años. Estamos con la agenda cambiando siempre porque los retos están cada vez más difíciles. Eh, yo he dicho que, por ejemplo, yo estoy acá en este trabajo hace más de 10 años. Cuando estábamos en el Acuerdo de París, haciendo las negociaciones, hablábamos mucho de mitigación, 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 que la presa en hacerla, pero ahora estamos con un reto enorme en las manos con la agenda de la adaptación. Lo que ocurrió en Río Grande do Sul este año con las lluvias fue algo completamente afuera de los padrones. Ahora con el fuego en los bosques, lo mismo, porque está todo muy seco, sin lluvia, hace muchos, muchos días. Es un síntoma de que es el cambio en la práctica. Ahora no tenemos más tiempo para hacer solamente la mitigación, tenemos que hacer la mitigación, pero estamos cambiando un poco nuestra estrategia para otros dos enfoques. Uno, para la captura del carbono que está en la atmósfera, eh, buscando líneas de financiación para capturarlo, porque en una mano estamos haciendo la mitigación con energías renovables, con la movilidad urbana,
con el cambio de los autobuses para autobuses eléctricos, por ejemplo, pero tenemos que capturar el carbono que está en la atmósfera y lo método más simple, más rápido, más efectivo ahora es plantar bosques. Estamos haciendo esto en larga escala. Mira, uno de los premios que Alide hizo este año, el Premio Verde, uno de los contemplados fue una estrategia que estamos adoptando para movilización de recursos para la reflorestación, el Floresta Viva, porque es una estrategia de Match Fund con coordinación con política pública de priorización de territorios para hacer la reflorestación de los bosques. Pero estamos en este esfuerzo, pero hay muchos retos. Uno de ellos uh, muy en línea con las garantías, porque, por ejemplo, el sector de bosques nativos no es un sector consolidado. No hay actores privados con larga experiencia en esto. Tenemos que desarrollar un sector todo para hacerlo en gran escala. Y una de las cuestiones más próximas es la garantía. ¿Cómo hacer la garantía para proyectos de bosques nativos? Porque el bosque está allá, si necesitas, no es posible sacarlo para realizar el dinero caso haya un default. Entonces, estamos intentando encontrar la mejor arquitectura para hacer la financiación de estos proyectos. Por ejemplo, hace 2 semanas hemos lanzado una línea específica para bosques llamada BNDES Bosques, crédito, para que a cada proyecto relacionado con bosques nativos podamos hacer una estructura específica de garantía para aquel proyecto. No hacer algo cerrado, pero abierto para comprender la especificidad del sector, las especificidades de las recetas de este segmento. Por ejemplo, es una línea muy nueva, el BNDES Bosques, BNDES Florestas. En otra mano, de hecho, este es un reto, el reto de captura del carbono. El otro reto es el reto de la adaptación. En la adaptación hay una urgencia muy grande con los centros urbanos, porque hay la mayoría de las personas en Brasil viven en los centros urbanos. Hay impactos enormes ocurriendo ahora en ellos. Tenemos que hacer financiación para las municipalidades y para los estados, para que las infraestructuras estén listas para este nuevo normal. Romy, el nuevo normal no es el nuevo normal de la pandemia, pero el nuevo normal de lo cambio climático, porque está todo loco. Tenemos que preparar las ciudades para que la infraestructura esté lista para esto. Y hay una gran innovación en financiación climática en Brasil ahora, que es importante compartirnos con todos. Brasil ha creado en 2009 el Fondo Nacional de Cambio Climático. Este fondo recibe recursos, por ejemplo, de la participación especial del petróleo para hacer el cambio de la economía fósil a una economía verde. Pero los recursos eran pocos para la cantidad de proyectos de la transformación necesaria. Lo que el gobierno hizo en diciembre, hicimos los bonos sostenibles en diciembre, 2.000 millones de dólares, más o menos 10.000 millones de reales, y todo el dinero de este bono soberano del gobierno central fue internalizado en el Fondo Nacional de Cambio Climático, que BNDES hace la gestión de los financiamientos. ¿Y cuál es la diferencia? Hay un comité
multidisciplinar, con participación social, con diversos segmentos de la sociedad civil, con los gobiernos locales y con los ministerios. Todo el año deciden el plano de aplicación de estos recursos. Y allá acoplado con el plan de transición ecológica, pero las tasas de interés son más bajas que la tasa de interés básica del gobierno brasileño. El gobierno hizo el bono a 6.2%, un bono internacional, y la internalización fue a esta tasa de interés, 6.2, para el tomador final. Y la tasa de interés básica en Brasil es 11. Lo que estoy diciendo, para los proyectos de transición verde grandes, porque ahora estamos hablando de mucho dinero, 10 mil millones de reales, 2 mil millones de dólares, para proyectos específicos de adaptación, mitigación y la captura de carbono. Esta es una innovación muy interesante porque coordina la acción del Ministerio de la Hacienda con este bono, la internalización de riesgo cambial, porque este es un reto cuando se habla de movilización internacional de recursos para la agenda climática, en la tasa final en reales para que los proyectos ocurran en la punta. Esto es un poco lo que son las novedades en este año, en el fin del año pasado. La gran novedad del Fondo Nacional de Cambio Climático es toda la estrategia para la captura de carbono con bosques y la agenda de adaptación en los entes subnacionales. Este es el esfuerzo que estamos haciendo. Y hay un tercer, pero está en la captura. Hicimos el lanzamiento de una gran estrategia llamada el arco de la restauración, para cambiar el arco de deforestación de la Amazonía en un arco de restauración de los bosques. Hicimos un llamado a los países vecinos vía OTCA, la Organización Óptica del Tratado de Cooperación Amazónica, para que los otros países de la región estén juntos con Brasil en este esfuerzo de recompor lo bosque, valorizar la economía florestal, valorizar la bioeconomía de los bosques. Esto es algo también nuevo que estamos haciendo en escala. Jessica, no he visto mi tiempo. Usted no ha hablado, no sé si hable mucho o no, pero estos son No, los principales no puntos quiero que cortar, nos cuando es trajeron. interesante prefiero no cortar. Si hubieras dicho algo que no fuera interés de todo el público, te hubiera cortado, Nabil. Me parece súper interesante el ejemplo bueno, los ejemplos que mencionas, pero particularmente el fondo, ¿no? Como tal nacional de cambio climático y cómo, ¿no? La banca de desarrollo, como mencionaba Romy, cumple un rol y una función muy importante, ¿no? En el caso de ustedes, pues manejando, ¿no? Toda esa gestión de financiamiento. Y además, pues viene mucho a la actualidad, ¿no? A mí me pasa como consultora que me contactan de varios ministerios y parece que la solución es sacar un Fondo Nacional de Cambio Climático. Y es que no es tan sencillo que esto funcione y sobre todo, como decías, ¿no? Que se fondee y buscar estos tipos de instrumentos, ¿no? Como las emisiones de bonos que vengan a alimentar estos fondos, ¿no? Que también pueden ser también inclusive recursos internacionales, pero que muchas veces los cooperantes mismos dicen, no, no voy a tirar la plata a un fondo general, ¿no? Va a un sector o va a una región o va a un ecosistema, ¿no? Entonces, buscar este tipo de alternativas de fondeo para los fondos nacionales de cambio climático creo que es de mucho valor para la audiencia y para los países, lo que mencionas, y evidentemente aplaudir, ¿no? Todos estos esfuerzos que están haciendo con Floresta Viva, ¿no? Con BNDES Bosques, con esta estrategia de restauración, porque justamente este gran challenge, ¿no? De afrontar el tema, ¿no? Forestal, conservación, carbono,
adaptación es algo que tiene que inspirar a otros bancos de desarrollo e inclusive a banca privada de no solamente pegarle a lo fácil, que es la mitigación, sino también aventurarse, ¿no? en estos proyectos de adaptación que sí efectivamente pueden tener un retorno más a largo plazo, pero si no pensamos en el largo plazo, pues no vamos a tener prontamente ni siquiera un corto plazo. Así que muchísimas gracias por compartir esas grandes novedades. Alicia, voy a volver un poco a ti, tratando de no solamente ver el escenario positivo. Me gustaría que nos comentes algunos desafíos que están viendo en la CAF para armonizar, ¿no? Estas agendas, ¿no? Tanto misionales, como decías, de los accionistas, pero de los países, ¿no? Y cómo vienen ustedes habilitando, ¿no? Estas metas de acción climática y de conservación de la biodiversidad, y si nos puedes comentar algunas acciones específicas que están tomando para superarlos. Muchas gracias. Creo que el hecho de que nosotros hayamos marcado nuestra estrategia con esta visión, y te agradezco mucho que lo comentes, ¿no? Es como agendas misionales y transversales. Es clave para los relacionados con la agenda climática y la agenda verde. Como te comentaba, la agenda transversal de incorporar los componentes en todas nuestras operaciones para alcanzar este 40%. Es clave, y ahí lo que tenemos es que habilitar los recursos para que efectivamente estos componentes se conozcan, se pongan en las agendas, y tenemos recursos de cooperación técnica para ello, una facilidad en particular que permite pues, identificar estas acciones, estos proyectos, complementar. Son recursos de donación, esta facilidad que nosotros tenemos de cooperación técnica, y creo que eso es una herramienta importante, porque el desafío, como tú comentas, es que se pongan en valor las acciones verdes. Hay unas sinergias que yo creo que es importante que rompamos, ¿no? La agenda verde no es solo algo que queda bien en un informe de fin de año, ¿no? La agenda verde es algo que se tiene que plasmar en los resultados de los países, en sus cuentas públicas o en los resultados de las instituciones. Por tanto, no solo ser un discurso, sino mostrar que lo que estamos diciendo se transforma bueno, pues en beneficios tanto para la población como para las cuentas públicas. Entonces, yo creo que aquí una de las tareas más importantes, y tiene mucho que ver con lo que se comentaba ahora sobre los bonos verdes, es cómo hacer que dialoguen los departamentos sectoriales ambientales con los ministerios y departamentos de finanzas. Que esto es algo que ha empezado a suceder precisamente con toda la emisión de los bonos verdes y otros instrumentos financieros innovadores. Por ejemplo, los préstamos que hay un tipo de préstamo que nosotros estamos dando que está vinculado a resultados asociados a la sostenibilidad. En el momento en que se demuestra que estos resultados se cumplen, digamos, se produce también una bonificación en el interés que el país tendría que pagar. ¿Qué importancia tiene esto? Por primera vez se ve el recurso natural como algo beneficioso. O sea, se empieza a decir, empiezan a acercarse a los ministros de Ambiente y decir, oye, dame indicadores, dame operaciones, dime en qué podemos comprometer nuestra agenda para que efectivamente yo pueda sacar o mejores emisiones de bonos verdes o tener beneficios en los créditos. Ese diálogo yo creo que está marcando pues el cambio, sinceramente. Lo que ocurre es que a veces todos estos recursos que se obtienen a través de los bonos verdes no siempre van a las agendas verdes. Es curioso, porque yo creo que ahí todavía queda un pasito más. Es decir, que no solo se tengan en cuenta los indicadores asociados al clima o a la biodiversidad, sino que si se cumplen esos indicadores, pues efectivamente los recursos que se obtengan adicionales vayan a esos ámbitos, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, y creo que otro tema fundamental, por ejemplo, es lo relacionado con la adaptación, que se ha comentado también. La adaptación y la gestión de riesgo de desastres. Como decía antes, CAF ha comprometido 15.000 millones de dólares para proyectos de adaptación y resiliencia. Desde este compromiso se hizo en la COP de Dubái el año pasado. Hasta 2030 vamos a dedicar 15.000 millones de dólares a adaptación y resiliencia. La gestión de riesgo de desastres es un ámbito clarísimo donde realmente se pueden ver los beneficios de una acción temprana. Si se invierte en sistemas de alerta temprana, si se invierte en sistemas de infraestructuras resilientes,
en sistemas de comunicación, sistemas de geolocalización para ver dónde están los puntos más vulnerables, como comentaba ahora Nabil, en las ciudades, ¿no? Todo eso es una inversión y no es un gasto, es una inversión. Y desde el momento en que seamos capaces de esto, traducirlo a números y poner esos números en las cuentas públicas, por supuesto, el desafío no será tal, sino que realmente se incorporará de manera natural el riesgo en todas las operaciones. Y es más fácil a veces hablar de riesgo climático porque todos lo vemos, ¿no? Cuando hay un fenómeno extremo, pues todo lo que pasa, terrible. Pero ¿qué pasa con el riesgo, por ejemplo, de pérdida de biodiversidad? ¿Qué ocurre cuando esta pérdida de biodiversidad supone que la agricultura se ve afectada, que la calidad de vida de las personas por el acceso a sus recursos se ve afectada, el acceso al agua, por ejemplo, cuando se destruyen los humedales, cuando se fragmenta la conectividad entre ecosistemas y por tanto se deterioran estos ecosistemas? Todo eso todavía no está puesto en la mesa financiera, ¿no? ¿Cómo valora usted este riesgo? ¿Y qué ventajas tiene que usted esto lo incorpore en su plan de, digamos, de inversión desde el principio para que luego no sea realmente un gasto mayor? Entonces, ese para nosotros es un desafío importante, por eso efectivamente trabajar con los sistemas financieros nacionales para introducir todo este tipo de innovaciones lo consideramos fundamental. Es un ámbito, creo que todavía en materia de biodiversidad es un ámbito todavía incipiente, pero creo que también se está empezando a ver de forma muy clara, ¿no? Por ejemplo, hablaba también Nabil del tema de la reforestación, ¿no? Yo creo que ahí hay todo también un territorio enorme de la captura de carbono. Efectivamente, las emisiones de América Latina y el Caribe, las mayores emisiones no vienen de los combustibles fósiles, vienen de la deforestación. Entonces, hay que ir moviendo un poco el foco, ¿no? Cambiar la lente y ser más eficientes. Pero es verdad que las inercias son muy grandes y a veces, pues, cuando se toman las decisiones de inversión pública, pues todo este tipo de consideraciones no se contemplan. Y luego hay un tema también que desde CAFE estamos promoviendo, que es el diálogo con la ciencia. Hay mucha información científica, muchísima, ingente, pero esa información muchas veces no llega a las mesas de toma de decisiones económicas. Tenemos que hacer ese ejercicio de divulgación, de diseminación, desde luego por qué es importante que una especie no desaparezca. No es por a lo mejor por esa especie, sino por todo lo que supone. En un programa que tenemos nosotros que es muy emblemático, con Audubon y BirdLife Internacional, lo que estamos identificando los flujos de aves migratorias hemisféricos desde, digamos, desde Canadá hasta el sur de América Latina. Y lo que tratamos es de ver cómo estos flujos migratorios se ven interrumpidos por la degradación de los ecosistemas. Y eso es un indicador muy bueno para saber cómo son de frágiles estos ecosistemas y el impacto que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir pensando de otra manera y el desafío más grande para los bancos de desarrollo, que también, lógicamente, tenemos nuestras inercias, hay que ir dando pasos para que todos estos temas se pongan en la mesa de la negociación financiera. Yo, como gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva, pues muchas veces en mis conversaciones con mis colegas del Departamento de Finanzas, que están, por supuesto, innovando en este ámbito también, pero hay que buscar esos espacios donde el diálogo entre cómo ser eficaces desde el punto de vista ambiental pues se concilia también con los riesgos que existen de crédito, porque la institución y al final los bancos pues tenemos que asegurar también nuestra solvencia y nuestro rating crediticio para poder cumplir nuestro papel, ¿no? Por lo tanto, todos estos procesos toman tiempo, pero son muy enriquecedores para ambas partes, para la parte financiera y para la parte ambiental, ¿no? Dialogar. Muchísimas gracias, Alicia. Y rescato mucho el tema de innovación, ¿no? Y justamente el que estén, ¿no? Generando este tipo de soluciones alternativas para bajar, ¿no? La concesionalidad de los préstamos, un poco siguiendo, ¿no? Siempre pensamos en red más cuando hablamos basados en resultados, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Que ese tipo de intervenciones y efectivamente hemos visto inclusive también ejemplos de bancos privados, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, Bancolombia, ¿no? También hace ese
tipo de mecanismos de premiar de alguna manera con esa concesionariedad a sus clientes cuando logran los resultados esperados en temas de sostenibilidad y de cambio climático. Así que aplaudir a la CAF y por eso y también lo que mencionabas del diálogo con la ciencia. De hecho, cuando me contactaron de CAF para ayudarles a desarrollar esa nota de concepto de información climática y sistemas de alertas tempranas, dije, ¿y qué hace la CAF, no? Como Banco de Desarrollo. Y justamente respondes tú directamente a eso, ¿no? Buscar mayor información, ¿no? Basada en la ciencia, bajar esa información a los tomadores de decisiones, a los tomadores, ¿no? De un préstamo que puede estar relacionado con un ecosistema, con, ¿no? Una infraestructura urbana, el también brindar ese tipo de apoyos que es muy relevante y que esperamos que ese proyecto pronto vea la luz. Así que muchísimas gracias, Alicia. Como nos quedan 10 minutos, ahí sí te voy a pedir, Romy y Nabil, que respondan máximo en 5 minutos para que podamos ver si hay alguna pregunta por parte de la audiencia. Romy, nos gustaría entender ustedes un poco mejor cómo están haciendo esta coordinación, ¿no? Entre las instituciones miembros para abordar esta brecha de financiamiento, ¿no? Sabemos que ya, por ejemplo, varias de las instituciones miembros son, por ejemplo, miembros de o acreditados, ¿no? Al Fondo Verde para el Clima, como es el caso, de hecho, de CAF, como es el caso de BNDES, como está Findeter, como está Bancoldex, como, bueno, un sinfín de instituciones. Pero ustedes, como asociación, ¿cómo están ayudando a esta coordinación para que sus instituciones reduzcan estas brechas y puedan acceder a financiamiento para todo el tema de protección de la naturaleza y cambio climático? Mira, perdón, tú tocabas inicialmente, hacías referencia al proyecto que tuvimos con el Fondo Verde, por ejemplo. Esa es una de las maneras. Ahí ayudamos a muchas instituciones porque de alguna manera no solamente fue el grupo de bancos que fueron directamente apoyados, sino también indirectamente ese conocimiento va hacia toda la membresía de ALIDE, de cómo poder avanzar en el proceso de acreditación. Entonces, la otra cosa es que nosotros dentro del ámbito de ALIDE tenemos como miembros bancos nacionales de desarrollo, que son, digamos, los que le prestan directamente a los que presentan los proyectos, y luego tenemos por otro lado instituciones como la CAF, como los bancos de desarrollo de países desarrollados, que canalizan financiamiento hacia nuestros países, que fondean a los bancos de desarrollo. Entonces nosotros buscamos esos encuentros para que de alguna manera puedan establecer alguna relación de negocios y de cooperación y puedan tener líneas de financiamiento eh, y a su vez trasladarlos para financiar estos proyectos que tengan que ver con el cambio climático. Luego también hay otras cuestiones que tienen que ver con, tú conoces muy bien, quizás algunas personas no la conozcan. Nosotros formamos parte de otras redes también importantes. Hay una red mundial que es la Finanzas en Común, Finance in Common, que empezó durante la época de la pandemia, en 2020, que agrupa como a 600 bancos de desarrollo de todo el mundo, donde también es una instancia de encuentro entre bancos de desarrollo o organismos y agencias de cooperación y de financiamiento que tienen interés en canalizar financiación hacia países como los nuestros que están muy afectados por el cambio climático. También formamos parte de otra red que es de entidades de financiación de largo plazo para lo que es infraestructura sostenible, donde también ahí buscamos que vincular a los bancos nuestros nacionales con esta fuente de cooperación. Aparte tenemos, me quedan 2 minutos, aparte tenemos otras instancias que también nos permiten ahí trabajar estos temas. Tenemos en ALIDE, dentro de la estructura de ALIDE, una instancia técnica que es el Comité Técnico de Financiamiento Climático, que tú lo conoces muy bien. Luego, con el BIC tenemos dos iniciativas. Una es el Grupo Vía ALIDE de alineación a los acuerdos de París, donde justamente lo que buscamos es que los bancos de desarrollo estén muy enfocados o incorporen todas estas cuestiones que considera el Acuerdo de París, donde hay también transferencia de conocimiento, asistencia técnica para que se puedan lograr todo eso, desarrollo de metodologías, en fin, y otras cosas. Bueno, aparte tenemos otro grupo que también, vía LIDE, que tiene que ver con lo que son la alineación con los ODS. O sea que tenemos varias instancias en las que estamos trabajando y bueno,
Eso es lo que te podría comentar. Una última cosa que sí tocaron y que es un tema neurálgico en esto de cierre la brecha de financiamiento es el tema de la financiación con moneda dura o divisas. Nabil tocó el tema justamente eh, de trasladar el riesgo o cómo evitar de trasladar el riesgo a clientes que tienen sus ingresos en moneda local y que tú tienes que captar recursos en moneda dura. Esa es una preocupación y una cosa de donde estamos trabajando, estamos ahí acercándonos con los bancos centrales, los bancos de desarrollo que dialoguen con los bancos centrales, a ver cómo hacer, porque las coberturas muchas veces encarece el financiamiento que se les recibe y entonces es un poco complicado, sobre todo para los países y los bancos pequeños, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho, estamos viendo ahí la posibilidad de trabajar algo con el Banco Europeo de Inversiones y con la Agencia Francesa de Desarrollo, un estudio para ver qué cosas obtenemos y poder empezar alguna acción en ese campo. Gracias. Muchísimas gracias, Romy. Y muy interesante, yo creo, para la audiencia, ¿no? Saber que aunque sean una red nacional, se pegan a redes internacionales para también aprender de otras prácticas en otras regiones y poder canalizarlas y traerlas a los bancos de nuestros países. Así que felicitarlos por todos los esfuerzos y efectivamente en un momento dado de mi antigua vida fui vicepresidenta de ese comité de cambio climático y me acuerdo que presidía BNDES en esa época. Así que qué bueno que sigan estas buenas prácticas y que tengan distintos grupos donde se tratan aspectos importantes para los miembros. Y ya para ir terminando, Nabil, seguramente no, cuando alguien busca BNDES, ustedes son ¿no? un macro banco financiando muchos miles de millones, como mencionabas, pero nos gustaría también que compartieras con la audiencia cómo están ustedes apoyando, ¿no? También con los distintos instrumentos, mercados de capitales, fondos y demás, pero a la micro, pequeña y mediana empresa, para que también contribuyan en esta sostenibilidad ambiental. Muy importante este tema porque, Jessica, nosotros quedamos muchos años sin hacer inversiones en empresas. Desde más o menos 2017, la política de inversión en compañías estaba suspensa. La administración actual del banco hizo un esfuerzo para modernizar esta política de inversión, soporte de participación en compañías. Todo el programa de inversión, en este caso de participación, está baseado en apoyar lo que va a ser la transición a una economía de bajo carbono o neutra en carbono, porque no habrá investimientos en participación en empresas que no estén eh, en este reto específico de la economía y de desarrollo del país. Esa es una orientación estratégica transversal que está una decisión de la administración que lo que se haga nuevo en este tema obligatoriamente necesita estar alineado con la agenda de la transición verde. Este está completamente y que ah, las ventas o desinversiones están más concentradas en empresas o compañías que no hacen esta transformación. Un punto importante de la actuación de BNDES es que más de 50% de lo que hacemos de desembolso de dinero por año es relacionado a micro y pequeña empresa. Más de 50%. ¿Por qué hacemos esto con una red de parcerías con otros bancos, bancos regionales de desarrollo, bancos subnacionales y bancos privados también? Todas las políticas de sostenibilidad de BNDES son transversales, son válidas tanto para la parte directa cuanto para la parte indirecta,
Por eso que los agentes financieros que utilizan los recursos de BNDES para las micro y pequeñas necesitan hacer y respetar todo. Un ejemplo muy claro para eso. Nosotros utilizamos desde el comienzo del año pasado una parcería con MAP Biomas para bloquear toda la financiación para emprendimientos que hacen alguna deforestación ilegal automáticamente. Y eso es hecho en esta red de parceros, con todo, con más de 1.000 millones de operaciones al año. Hacemos el screening una a una utilizando los sistemas electrónicos. Y si encontramos alguna deforestación, una alerta inmediatamente es sonado y el empréstimo, la operación es bloqueada. Este es un ejemplo cómo utilizar tecnología, información para hacer el soporte para proyectos más sostenibles. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo cuando hablamos de pequeños proyectos, pequeñas empresas de la red de parceros. Excelente, Nabil. Muchísimas gracias por ese ejemplo y felicitamos, ¿no?, a la administración de BNDES de poder orientar esa estrategia también, ¿no?, a los emprendimientos, pequeñas y medianas empresas. Bueno, dado que ya llegó Glenda para transicionar al próximo panel, voy a aprovechar para agradecerle a Alicia, a Romy y a Nabil por su participación. Ha sido excelente. Podríamos quedar conversándonos la semana entera, pero bueno, tendremos otras oportunidades seguramente de seguir estas discusiones y profundizando. Y por mi parte, pues me despido. Los saludos de Santa Lucía, que de hecho estamos en la asamblea de REDLAC, que es la asamblea de todos los fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe, que seguro, como decía Nabil, son parceros también. Por ejemplo, está Fumbio aquí, entre otros fondos ambientales, y seguro, Alicia, también un nicho muy interesante para poder financiar y apoyar proyectos de impacto, ¿no?, con entidades que están protegiendo y conservando la naturaleza.